Bien, muy buenas tardes o buenos días, estimados alumnos, dependiendo de cuándo estén escuchando esta grabación. Bueno, lamentablemente por motivos de fuerza mayor tendremos que finalizar los contenidos de este PowerPoint, de este curso, en realidad, mediante esta vía virtual. Espero que no cause mayor inconveniente y cualquier pregunta, duda, por favor, estaré súper dispuesto, especialmente dispuesto a responder sus interrogantes cuando me las manden por correo, si es que las tienen. Así que eso como aviso administrativo. Respecto de la materia, nosotros habíamos quedado en el principio de proporcionalidad. ¿Se acuerdan que habíamos finalizado? A ver si puedo retroceder. Habíamos finalizado los atributos de la relación jurídico-pública mediante esta característica que consiste en que la relación jurídico-pública es distributiva de bienes y cargas comunes. Eso naturalmente que genera responsabilidades respecto del Estado, respecto de los particulares y respecto del Estado principalmente genera la responsabilidad o la obligación, mejor dicho, de compensar la carga pública impuesta a los particulares. ¿Se acuerdan que dimos varios ejemplos sobre esta compensación? Y con eso, bueno, con eso finalizamos la clase anterior, ¿cierto? Y ahora nos corresponde estudiar el principio de proporcionalidad, que es muy importante, que se aplica hoy con mucha frecuencia en nuestros tribunales nacionales, pero no solo en Chile, sino que también en el resto tanto de Latinoamérica como también de Europa. Es un principio muy citado por la jurisprudencia, tanto del Poder Judicial como por parte del Tribunal Constitucional chileno, pero también otros tribunales constitucionales. Así que, en fin, es un principio que yo pienso que vale la pena que ustedes conozcan desde primer año, porque en el ejercicio profesional se van a topar con él en más de alguna ocasión, especialmente si se dedican a materias de derecho público. Así que es un principio muy importante. Em, bueno, y este principio parte en Alemania a propósito del derecho administrativo alemán, por allá por finales del siglo XIX, pero prontamente a principios y mediados del siglo XX lo toma el Tribunal Constitucional Federal alemán, el TC alemán, y lo aplica ya derechamente no solo para causas de derecho administrativo, como dije hace un momento, que es donde tiene su génesis este principio, sino que también lo aplica de manera general para causas de derecho constitucional, derecho público, de manera transversal, y desde ahí toma una vitalidad, una fuerza muy importante en el derecho constitucional a nivel internacional, siendo los alemanes iniciadores de la aplicación de este principio. Entonces parte ahí en Alemania, a mediados del siglo XX, con el Tribunal Constitucional Federal Alemán generalizando su aplicación. Eso es lo que quiero decir. Eh, y, y es interesante porque este principio, la finalidad, ahí voy al segundo punto, la finalidad es evitar el exceso de poder público o su ejercicio arbitrario. Eh, es importante porque lo que busca este principio es que el poder público, el poder estatal, no se extralimite, no, como decimos en derecho público, no actúe ultra vires. ¿A qué nos referimos con ultra vires? Más allá de los poderes que le corresponde o de las competencias que se le han otorgado, ¿ya? Em, y es interesante analizar este principio porque este principio no cuestiona, no cuestiona en principio, valga la redundancia, no cuestiona en principio la legitimidad o mejor dicho, la legalidad de la medida, de la actuación, del decreto, de la ley, en fin, no tiene como intención cuestionar necesariamente la legalidad, la constitucionalidad de este principio. Es decir, es decir, cuando se aplica el principio de proporcionalidad, estamos hablando casi siempre de medidas a las que se le aplica este principio, pero de medidas que son perfectamente legales, perfectamente legítimas, que no tienen ningún tipo de vicio jurídico. A eso me refiero, al menos a nivel formal. ¿Ya? No tienen ningún vicio jurídico, al menos a nivel formal. Pero habiendo dicho eso, es decir,
habiendo estos decretos, por ejemplo, cualquier medida de la administración pública, habiendo sorteado todos los pasos de la juridicidad a nivel formal, aún así, aún así, esta norma, esta medida puede ir en contra de la Constitución, no en sentido formal, porque yo lo acabo de decir, sin embargo, sí en sentido material, y eso es lo que busca controlar este principio. ¿Ya? Y por eso surge para poder distinguir situaciones donde en principio uno dice, bueno, acá no hay ninguna falta de legalidad. ¿Ya? Aquí no hay- esta es una medida perfectamente legal, legítima por parte del poder público, pero hay algo que suena raro, ¿no? Causa ruido de todas maneras. Es decir, el ejercicio del poder público, ok, a pesar de que ha sorteado los pasos de la juridicidad, aún así está produciendo efectos, esta medida, o mejor dicho, es de una intensidad que no es propia, que no es propia del derecho constitucional, no es acorde con la debida protección de los derechos fundamentales. ¿Ya? Eh, y por eso, lo más importante de este principio es que busca limitar el ejercicio del poder público cuando éste se excede. Em, Nosotros estudiamos el principio de proporcionalidad respecto de el ejercicio del poder público, ¿ya? Es decir, en otras palabras, el poder público siempre tiene que actuar de manera proporcional a, al bien último que busca alcanzar, ¿ya? Eh, Y por eso, quizás ustedes van a ver si les interesa este tema y buscan literatura, o en fin, o si alguna vez conversan de esto con otros profesores o leen libros de determinados autores, van a ver que a veces el principio de proporcionalidad se usa para solucionar conflictos de derechos entre particulares, ¿ya? Por ejemplo, derecho a la libertad de expresión por un lado y por el otro lado derecho a la honra, que son dos típicos derechos que algunos dicen que suelen colisionar, ya que suelen chocar, están en contraposición. Eh, claro, porque la libertad de expresión, ¿cierto? En principio yo puedo decir lo que quiera, siempre que no sea contra derecho ajeno, contra la ley, en fin, digamos, que la libertad de expresión es un derecho bastante amplio. Y por otro lado, siempre está la persona que puede resultar ofendida por lo que yo digo, y ese es su derecho a la honra, derecho a la vida privada, como lo reconoce nuestra Constitución. Entonces son dos típicos derechos que siempre están como, vamos a decirlo así, están en tensión. ¿Ya? Em, y, 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 y a veces se dice que el principio de proporcionalidad nos puede ayudar a solucionar estos conflictos o esta colisión de derechos. Es decir, la solución entre el exceso de la libertad de expresión con la protección del derecho a la honra puede solucionarse aplicando el principio de proporcionalidad. ¿Ya? Pero la verdad es que, eh, o sea, siendo una teoría interesante analizar y que hoy día ha ganado bastante terreno, que la proporcionalidad se aplica para solucionar colisiones de derechos fundamentales, la verdad es que, al menos en mi opinión, esta, esta aplicación no es adecuada, dado que, a mi parecer, al menos, los derechos fundamentales no colisionan entre ellos. ¿Ya? Los fundamentales no colisionan entre ellos, porque los derechos fundamentales siempre tienen límites intrínsecos. No es necesario fijarles límites desde afuera, extrínsecos, por parte del poder estatal, sino que todo derecho que uno tiene, que uno ejerce, tanto en la vida pública como en la vida privada, está limitado en su esencia, siempre. ¿Ya? De tal manera que cuando tenemos dos derechos que aparentemente, comillas, colisionan, en realidad no es que tenemos dos derechos cuyo campo de ejercicio está entrando en contradicción, sino que tenemos dos derechos que que no han sido suficientemente limitados en sí mismos como debería ser. ¿Ya? Como debería ser. Yo sé que esto es un poco abstracto, no es tan fácil de entender a la primera, pero lo que me importa con lo que ustedes se queden es que
los derechos fundamentales tienen límites intrínsecos esenciales en sí mismos, ¿ya? Em, porque si ustedes creen que los derechos colisionan, eso es lo mismo que decir en el fondo, em, los derechos están exentos de límites y por eso colisionan, ¿ya? Porque están exentos de límites. Pero, de acuerdo a una teoría constitucional, bueno, a la que yo adscribo, no solo yo, distintos autores, em, los derechos tienen límites con los que nacen, ¿ya? Para ponerlo de esa forma, de tal manera que nunca chocan entre ellos. Y si aparentemente están chocando, es porque no se ha reconocido suficientemente cuál es el límite intrínseco que tiene ese derecho, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. De tal manera que, ¿para qué nos sirve la proporcionalidad? No nos va a servir para solucionar conflictos de derechos, sino que nos va a servir para eh, controlar el ejercicio del poder público aplicado al ejercicio de un derecho fundamental, ¿ya? De eso se trata. Es decir, la proporcionalidad toma validez o aplicación en la relación vertical entre el Estado por un lado y por otro lado el particular, ¿ya? De eso se trata. Y es interesante que el principio de proporcionalidad, a pesar de su extendida aplicación tanto en Chile como en el mundo, y aquí voy al tercer punto sobre dónde se encuentra, a pesar de su extendida aplicación, como dije, el principio de proporcionalidad no suele estar consagrado explícitamente en las constituciones o en los ordenamientos jurídicos donde se le da aplicación. Em, y bueno, el caso nacional es bastante revelador de lo que estoy diciendo, debido a que en nuestra Constitución no existe ninguna norma, capítulo, artículo donde ustedes puedan encontrar explícitamente el principio de proporcionalidad, ¿ya? Si bien la Constitución habla de proporcionalidad o desproporcionalidad, eh, en desproporción, perdón, no desproporción. Si habla de proporcionalidad o proporción y desproporción, nunca lo hace refiriéndose a este principio de aplicación del derecho público, ¿ya? Sino que se refiere a otras materias. Em, y sin perjuicio de eso, como dije, tanto nuestra Corte Suprema y en mayor medida el Tribunal Constitucional suelen aplicar, ¿ya? Suelen aplicarlo a pesar de que no se encuentra explícitamente para que ustedes vean el terreno que ha ganado este principio en la aplicación o el ejercicio del del poder público en nuestro país, ¿ya? Y ahí, bueno, hay distintos autores que lo que hacen es tratar de encontrar a nivel implícito dónde se encontraría el principio de proporcionalidad en Chile y mencionan, bueno, los artículos 6 y 7 referidos al Estado de Derecho. ¿Se acuerdan que el 6, supremacía constitucional, artículo 7, principio de juridicidad, control, responsabilidad? El 19, numeral 2, es el numeral sobre la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencia arbitraria. El 1926 habla sobre, lo hemos conversado en clase, pero les recuerdo que el 1926 habla sobre el principio de reserva legal, ¿cierto? Que los derechos solamente pueden ser limitados por ley y no por una norma de rango inferior. Pero también el 1926 habla de algo que no hemos hablado todavía mucho en clase, habla de el núcleo fundamental, el núcleo esencial de los derechos, ¿ya? La esencia de los derechos. Que por más que un derecho se limite, se regule, nunca esa limitación o regulación puede afectar la esencia de ese derecho, ¿ya? Y bueno, eso lo vamos a ver. Voy a detenerme sobre este punto en unos minutos más, y también es materia de los cursos en los próximos semestres, este 19-26, cuando se habla de los derechos en general. Y bueno, tenemos el 19-20 que habla también sobre la imposición, establecimiento de tributos, de impuestos por parte del Estado. De estos artículos me interesan principalmente el 2, el 26 y el 20. ¿Por qué? El 19.2 me interesa porque el 19.2 prohíbe el establecimiento de diferencias arbitrarias por parte del Estado respecto a los particulares. Porque recuerden, el 19.2 lo que protege, a ver, paréntesis, artículo 19 es el gran artículo de los derechos fundamentales, ¿ya? En el artículo 19 encontramos todo el catálogo. Y el 19.2, el numeral 2, es solamente un derecho dentro de este catálogo, que habla, que yo digo solamente un derecho, pero vaya que importante derecho, ¿cierto? Porque es nada más ni nada menos que el derecho
o la igualdad ante la ley, el derecho a la igualdad ante la ley. Y este 19.2, hacia el final de este numeral, que no es muy largo, la Constitución dice que se prohíben las diferencias arbitrarias, ¿ya? O la discriminación arbitraria, a pesar de que diferencia y discriminación en la mejor técnica constitucional no son estrictamente sinónimos, los vamos a usar como sinónimos por ahora. Se prohíbe discriminar a las personas de manera arbitraria por parte del Estado, ¿ya? De tal manera que lo que, lo que se prohíbe no es la discriminación a secas, porque todo el tiempo uno está discriminando, un empleador discrimina, ¿ya? Si usted postula a un cargo en el servicio público, y usted, por ejemplo, no queda en el concurso público, no le va bien, usted fue discriminado. Pero la idea es que esta discriminación no sea arbitraria, ¿ya? Esta diferencia no haya sido arbitraria, sino que se base, por ejemplo, en las competencias, en el mérito profesional, en la idoneidad para el cargo, en fin, que son criterios constitucionales para establecer diferencias. Pero cuando no se siguen los criterios constitucionales o legales para establecer diferencias entre ciudadanos, esa diferencia no tiene razón de ser, ya no está suficientemente justificada. Y cuando una diferencia no ha sido suficientemente justificada de manera razonable, estamos frente a una diferencia de carácter arbitrario, ¿ya? Eh, y se ha entendido que el principio de proporcionalidad nos sirve precisamente para distinguir si una diferencia establecida por el Estado ha caído o no en la arbitrariedad, ¿ya? O comprende arbitrariedad en su actuar o no el Estado. De eso se trata. Porque toda diferencia tiene que tener una razón de ser, ¿ya? Y esa razón de ser uno la encuentra aplicando el principio de proporcionalidad, ¿ya? Y por eso me interesaba detenerme en el 19 numeral 2 a propósito de la proporcionalidad. Porque, a ver, para que lo entendamos mejor, la proporcionalidad, cuando uno aplica el test de proporcionalidad, es decir, pasos, eso es el test, lo vamos a ver de inmediato, pero por ahora basta decir con que el test de proporcionalidad son 4 pasos que la medida, el decreto, la ley, la norma del Estado por parte, la medida estatal tiene que ir cumpliendo. Y es como un checklist, ¿no? Ustedes cumple el paso 1, cumple el paso 2 y hasta llegar al 4. Y si pasa los 4 pasos del test, entonces la medida por parte del Estado es proporcional al bien que se busca alcanzar, ¿ya? Em, y por eso, cuando se establece una diferencia, la razón de ser o la justificación de esa diferencia la vamos a encontrar aplicando siempre el principio de proporcionalidad, porque el principio de proporcionalidad lo que hace es otorgarnos razones suficientes para justificar el establecimiento de una diferencia, ¿ya? Y si usted tiene razones suficientes para justificar el establecimiento de una diferencia, esa diferencia entonces ya no es arbitraria, ¿ya? Em, por eso nos sirve este test. Lo vamos a ver también con algún caso práctico en los PPTs que vienen. Me interesa también el 1926, dije, además del 19, porque el 1926, como dije, prohíbe al Estado limitar un derecho a tal punto que afecte su núcleo esencial, el contenido esencial del derecho, ¿ya? Ustedes pueden leer el 1926, primero habla de la reserva de ley respecto de la limitación, regulación de derechos, y luego habla de la prohibición del Estado de afectar el núcleo esencial del derecho. Em, de tal manera que el test de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, em, a ver, ¿cuál es la diferencia entre principio y test? Principio de proporcionalidad simplemente significa el principio del que hemos estado hablando todo el rato, ¿ya? Es decir, es un principio cuya finalidad es controlar el exceso de poder por parte del Estado. De eso se trata el principio de proporcionalidad. Em, o como también se ha definido, pero estas definiciones son extrajurídicas, no vienen del mundo del derecho precisamente, pero proporcionalidad quizás no puede servir también. Proporcionalidad es simplemente el debido equilibrio entre dos objetos o cosas, ¿ya? El debido equilibrio entre dos objetos y cosas. Em, de tal manera que
eh, cuando hablamos de la del test de proporcionalidad, cuando hablamos del test nos referimos simplemente a los cuatro pasos. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos del test de proporcionalidad, ¿no? Porque ahí en algún seminario hace algunos días un alumno preguntaba cuál era la diferencia entre principio y test, y el profesor que estaba exponiendo en ese momento aclaró que era esta, ¿no? Así que bueno, pero eso simplemente como paréntesis para que ustedes entiendan la diferencia, si a veces se confunden cuando yo hablo de principio de test, en el fondo me estoy refiriendo a lo mismo, solamente que cuando hablo de test me refiero a los cuatro pasos. ¿Ya? Eso. Em, bueno, estamos hablando del 1926. ¿Por qué el 1926 es importante? Yo les dije porque establece esto del núcleo esencial de un derecho. Em, ¿Por qué? Porque, a ver, cuando del Estado nace o surge una medida administrativa, por ejemplo, para alcanzar el bien común, pero esa medida administrativa em, vulnera un derecho fundamental en vistas a alcanzar el bien común o alcanzar un objetivo de bien común, siempre tenemos que analizar, ok, esta medida efectivamente está encaminada al bien común, pero en su paso afecta a derechos fundamentales. Em, en principio, en principio la Constitución permite que los actos del Estado puedan limitar o regular derechos fundamentales, siempre y cuando se justifiquen en la consecución del bien común, ¿no? El problema es que el problema surge cuando esta limitación o regulación afecta el contenido esencial de un derecho, ¿ya? Es decir, podríamos decir lo siguiente, a pesar de que esto es discutible, pero para que ustedes lo entiendan. Los derechos tienen, imagínense un círculo, em, qué lástima no haber hecho esta clase en una pizarra, ¿cierto? Y acá. em, O sea, creo que aquí se puede, pero me quedaría muy mal el dibujo porque me manejo muy poco con el mouse. Pero imagínense simplemente un círculo. Y este círculo digamos, este círculo grande, pero con otro círculo más pequeño dentro del mismo círculo. ¿Ya? La parte periférica del círculo eventualmente son tipos de ejercicio del derecho fundamental que podrían ser afectados por el Estado para efectos de alcanzar el bien común. Sin embargo, como se le ha dicho, un núcleo duro, un núcleo esencial, una parte que está al centro, que es este círculo más pequeño dentro del gran círculo, y ya no está en la parte periférica, sino que el círculo que está justo al medio, que es más chico, y este es el núcleo que nunca puede ser afectado por el Estado. ¿Ya? De tal manera que cuando el Estado decreta una medida para alcanzar el bien común, eh, constitucionalmente esa medida sí puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales, pero nunca puede limitar el núcleo esencial de ese derecho que está afectando. ¿Ya? Esa es la diferencia, lo vamos a ver también en breve, pero a nivel teórico de eso se trata el 1926. La proporcionalidad nos sirve para distinguir si se afecta o no se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental. ¿Ya? Para eso nos sirve el principio de proporcionalidad. Em, em, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? Tomemos simplemente como ejemplo lo que estábamos hablando hace algunos minutos sobre la tensión que existe entre el derecho a la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la honra. Em, en principio, la libertad de expresión es de un ejercicio bastante amplio, ¿no? Es de un ejercicio bastante amplio. Yo puedo decir casi lo que me da la gana en el espacio público, salvo con algunas precauciones, ¿cierto? De tal manera que yo, a ver, yo podría cuestionar, por ejemplo, no sé, el actuar de alguien en público, en la prensa. Yo puedo cuestionar el actuar de, qué sé yo, de un ministro de Estado, ya del ministro Cordero, que es ministro de Justicia. Yo podría criticar el actuar del ministro Cordero por la prensa, sí,
y es más, se hace todos los días, ¿no? Yo no tengo que darles muchos ejemplos, pero todos los días, a cada rato, eh, ayer o antes de ayer, se está criticando al canciller de Chile en España, a nuestro embajador en España, ¿cierto? Por algunas declaraciones, en fin. Y esas críticas son de público conocimiento, se hacen por la prensa, se mandan cartas al director, a los medios de comunicación, columnas que yo mismo le he leído en clase a ustedes, columnas en el diario, en fin, yo mismo he escrito columnas o carta al director criticando el actuar de alguna autoridad pública. Eso está, eso está protegido por la libertad de expresión, ¿ya? A pesar de que yo estoy criticando el actuar de otra persona, porque el derecho a la honra de esa persona que yo estoy criticando, en principio, el núcleo fundamental de ese derecho no sería afectado. Obviamente que si yo le digo al ministro Cordero que está haciendo una pésima labor en fin, no es que yo lo piense, solamente lo estoy utilizando como ejemplo. Si yo digo que está ejerciendo una pésima labor, y manda una carta al Mercurio, digamos, obviamente que, en fin, que su honra se va a ver afectada. Bueno, si la mando yo probablemente no, porque, en fin, a mí nadie me conoce, pero si la manda alguna persona conocida de influencia pública, alguna autoridad, y critica en duros términos al ministro Cordero, naturalmente que la honra del ministro Cordero se va a ver afectada en alguna medida por su mala gestión, por decir algo, ¿ya? En el caso que él estuviera ejerciendo una mala gestión. Em, pero eso, claro, daña la honra, naturalmente, del ministro, pero no afecta el núcleo esencial de su derecho a la honra. Y aquí, en fin, me gustaría preguntarles, como les pregunto en clase, y bueno, entonces, ¿la libertad de expresión puede afectar en alguna medida el núcleo esencial del derecho a la honra del ministro Cordero? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Cómo? Ya. Eh, Habitualmente, la afectación más común del núcleo esencial del derecho a la honra no es simplemente criticar por el diario. La afectación consiste en imputar un delito a la persona que yo estoy criticando, en este caso al ministro Cordero. El ministro Cordero cometió, qué sé yo, el delito de prevaricación, robó, en fin, digamos, lo que sea, ¿cierto? Eh, Eso sí es afectar el núcleo esencial, ¿ya? De un derecho fundamental. Em, de tal forma que siempre los derechos tienen un núcleo que nunca puede ser afectado, que nunca puede ser afectado. Y ese núcleo esencial es, em, o mejor dicho, para descubrir ese núcleo esencial, esa parte dura del derecho con la parte periférica del mismo, para eso nos sirve el principio de proporcionalidad, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos a ver también en algunos minutos. Y tenemos el 1920, el artículo 1920, que habla sobre los tributos, la imposición de tributos, en fin, se fijan las reglas para ello, perdón. Em, y aquí existe una prohibición, que los tributos, los impuestos, no pueden ser manifiestamente desproporcionados, ¿ya? El Estado no puede establecer tributos manifiestamente desproporcionados. Y es por eso que, yo creo que le he dicho en clase, nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho, perdón, el impuesto a la renta, que es el impuesto a lo que ganamos, ¿cierto? Y que de eso, el impuesto a la renta se tiene que pagar siempre de acuerdo a lo que uno gana, ¿cierto? No todos pagamos lo mismo por este impuesto porque es proporcional al ingreso. Eso es lo que quiero decir. Es proporcional al ingreso. Em, También, por ejemplo, tenemos el impuesto territorial, que son las contribuciones, es decir, el impuesto que uno paga por los bienes inmuebles que tiene, ¿ya? Habitualmente, o mejor dicho, generalmente eh, eh, hay mucho bien inmueble exento que no pagan contribuciones, pero sí hay bastantes que no están exentos y tienen que pagar. Y se paga de acuerdo al avalúo, ¿cierto? Al avalúo fiscal de este inmueble se paga el impuesto. De tal manera que también este impuesto territorial es proporcional al valor del inmueble, ¿ya? Eh, y bueno, el IVA
que el impuesto sin duda más regresivo, ya, ese impuesto es proporcional, por decirlo así, al valor al precio de una cosa, digamos, al precio de un bien mueble o inmueble, ¿ya? Porque siempre se paga el 19%, no es un valor fijo. Pero claro, se dice que es regresivo porque ese sí que no depende del ingreso de las personas. ¿Ya? Ricos y pobres, especialmente pobres, tienen que pagar lo mismo que paga un rico por el mismo producto. ¿Ya? Por eso se dice que es un impuesto regresivo, pero sí hay que decir que es proporcional al precio de la cosa. ¿Ya? Por eso. Entonces, se prohíbe el establecimiento de impuestos, de tributos manifiestamente desproporcionados. ¿Ya? Em, y aquí, a ver, lo más seguro es que cuando uno lee las actas de la Comisión Ortuza, lo más seguro es que los constituyentes cuando redactaron este 1920 no tenían en cuenta el principio de proporcionalidad de la manera que yo se lo estoy explicando, ¿cierto? Ellos simplemente querían que los tributos, los impuestos no fueran manifiestamente desproporcionados de acuerdo al ingreso, al valor de la cosa, al valor de la casa, lo que sea. Sin embargo, interpretaciones posteriores sí han visto acá lo siguiente. Esto del 1920 de que los principios, perdón, de que los impuestos no pueden ser manifiestamente desproporcionados, lo que hace en realidad es fijar un estándar general que se puede extrapolar al ejercicio de todos los derechos fundamentales, no solamente cuando hablamos de los impuestos, de los tributos, sino que cuando el Estado quiera limitar el ejercicio de cualquier derecho fundamental, esa limitación, por decirlo en estos términos, no se puede realizar de manera manifiestamente desproporcional. ¿Ya? Entonces sería una especie de principio general que va mucho más allá del establecimiento de impuestos, sino que siempre el Estado cuando actúa tiene que hacerlo, por decirlo así, manifiestamente o de manera manifiestamente proporcionada, ¿ya? Al fin que se busca alcanzar. Al fin que se busca alcanzar. Por eso el 1920 es importante, porque es el único de estos artículos que habla de la proporcionalidad explícitamente, a pesar de que no se refiere a lo que estamos hablando, pero de todas maneras se ha entendido que de aquí se extrae un principio general aplicable para el ejercicio de cualquier derecho fundamental. Bueno, y el último punto también es relevante. Como ustedes pueden ver, ha sido reconocido ampliamente por nuestra jurisprudencia este principio de proporcionalidad. ¿Ya? De tal manera que su no inclusión de manera explícita en la Constitución no ha sido obstáculo para que nuestros tribunales de justicia lo apliquen de manera regular, frecuente. ¿Ya? Bien. Em, a ver, hablemos ahora del test de proporcionalidad. Aquí les voy a presentar los 4 pasos del test y después, como ustedes ven, después de ver en las diapositivas siguientes, vamos a hablar principalmente del cuarto paso, yo diría que el más determinante de todos los pasos de este test. ¿Ya? Bien, entonces dicho eso, hablemos del test. Se trata de lo siguiente. El test de proporcionalidad busca, mejor dicho, busca o tiene como propósito lo que dice ahí, que la ley o norma reglamentaria destinada a complementar o limitar un derecho fundamental cumpla con estos 4 pasos del test. ¿Ya? Es decir, toda medida estatal que busque complementar, limitar o regular un derecho tiene que necesariamente sortear estos 4 pasos. ¿Ya? Por eso yo les decía hace algunos minutos que es una especie de checklist, ¿cierto? Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es viendo esta medida, esta ley, esta norma del Estado, esta medida administrativa cumple con el primer paso, check, 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 y el cuarto probablemente, como les dije, el más difícil, más determinante, que lo vamos a analizar con un poco mayor de profundidad que los demás. ¿Ya? Así que, dicho eso, partamos en primer lugar. El primer paso del test es que tiene que perseguir una finalidad legítima. ¿Ya? Sí o sí, el test o mejor dicho, la medida estatal aplicada a este test tiene que perseguir una finalidad legítima. Es decir, la finalidad, el objeto, el propósito
de la norma administrativa, de la medida del Estado, eh, no puede ir, no puede ir contra la ley, no puede ir contra el derecho. ¿Ya? Y por eso el primer paso, porque es lo mínimo que uno le debe exigir al poder público, que se ajuste, el ejercicio del poder que se ajuste al principio de juridicidad. Es lo mínimo. ¿Ya? Em, por eso el primer paso es relevante, habitualmente se pasa por alto porque cuando estamos hablando de estas medidas se entiende que estas medidas ya han pasado algún tipo de filtro respecto a su juridicidad, sea en el Congreso, sea en la Contraloría General de la República, sea en el Tribunal Constitucional, en fin, sea el Ministerio Público, ¿ya? Sea lo que sea cual sea el órgano, se entiende que esta medida, si está vigente, si esta medida ya está en ejercicio, si esta norma ya ha sido promulgada, ya ha sido decretada, se entiende que ya pasó, digamos, algún alguna revisión normal de su juridicidad, de su constitucionalidad, de su legalidad, en fin. Pero no está de más siempre aplicar nuevamente este primer paso. Esta finalidad, ¿está de acuerdo con la ley? ¿Está de acuerdo con la Constitución? ¿Persigue una finalidad legítima? ¿Bien? Es decir, ¿qué se busca alcanzar con esta medida? Esa es la pregunta. ¿Qué se busca alcanzar? Em, Se busca alcanzar, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Ya, eso es un objetivo perfectamente constitucional, perfectamente legal, no hay ningún problema, ¿cierto? Proteger el medio ambiente, la biodiversidad, la flora y fauna de nuestro país, en fin. ¿Ya? Check, pasa este test. Esta medida busca, qué sé yo, em, la construcción de equipamiento eh, para efectos o mejor dicho, busca la construcción de viviendas de emergencia en la quinta región por causa de los incendios. ¿Ya? ¿Es una medida legítima? Yo les pregunto que el gobierno quiera construir viviendas de emergencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pasa el test. ¿Es una medida legítima, eh, qué sé yo, que el Estado quiera construir un hospital público en Punta Arenas, lo que sea? Entonces, en primer lugar, eh, tenemos que analizar esto. Obviamente que hay propósitos, objetivos ilegítimos. ¿Ya? Si el Estado con esto lo que en realidad busca es hacerse de los bienes de los contribuyentes, por ejemplo, simplemente para enriquecimiento de los funcionarios públicos, bueno, eso es una medida ilegítima o una finalidad ilegítima, ¿cierto? Si se ha creado alguna corporación, organismo, eh, o se ha realizado algún convenio con lo que sea para simplemente triangular dinero y enriquecer a los que dirigen alguna fundación, bueno, no hay nada más que hablar, ¿cierto? Es una medida, una finalidad ilegítima. Entonces, ese es el primer paso, pero habitualmente es el paso que es más fácil de, el check o el, el- el requisito más fácil de cumplir, ¿cierto? El requisito más fácil de cumplir. Número dos, si esta medida del Estado es adecuada o idónea para la promoción o para la realización de tal finalidad legítima. ¿Ya? Aquí nos vamos a concentrar en lo siguiente. Aquí, en el punto 2, lo único que queremos establecer, distinguir, es un ejercicio meramente, por decirlo así, matemático o más que matemático, lógico. La medida que, la medida del Estado, con esa medida, se alcanza el fin que se ha propuesto según el requisito uno de perseguir una finalidad legítima. Es decir, esto nos sirve para esto otro, esta medida nos sirve para alcanzar el fin, da lo mismo por ahora, naturalmente. En este test, en este paso, en el segundo paso, en este paso no nos vamos a cuestionar si esta medida, pucha, podría haber sido otra, o afecta mucho un derecho fundamental, o lo que sea. No, aquí solamente nos vamos a cuestionar si esta medida nos sirve para alcanzar la finalidad planteada. Nada más.
¿ya? Nada más. Por eso yo digo que es un ejercicio lógico. Esta medida puede ser causa de esta acción o de esta, mejor dicho, de esta consecuencia, ¿ya? Esta medida puede ser causa de esta consecuencia. Si es causa de esa consecuencia, entonces pasa el test. Si no, se queda aquí. ¿Ya? Si no, se queda aquí. Si queremos, el Estado se ha propuesto proteger el medio ambiente, ¿ya? Y para proteger el medio ambiente, el Estado lo que ha hecho es expropiar cientos de hectáreas en la Patagonia, por decir algo. Ya, cientos de hectáreas en la Patagonia el Estado ha expropiado porque quiere establecer un parque de reserva, de cuidado de la naturaleza y ponerle un nombre, en fin, ya. Em, ex- Expropiar 500 hectáreas a, no sé, 100 particulares, por decir algo. Eh, en principio, nos sirve para alcanzar esta finalidad de proteger el medio ambiente, sí, sí, por ahora sí. Y si nos sirve para eso, entonces ponemos el tic y pasa la segunda, el segundo requisito. En tercer lugar, esta medida tiene que ser necesaria y entre varias alternativas de intervención debe preferirse la que afecte menos a los derechos involucrados. La que afecte menos a los derechos involucrados. Em, es decir, acá ya empezamos a hilar más fino. Eso es importante que lo tengan presente. En el paso 3 del test empezamos a hilar más fino. Porque ahora ya no nos sirve solamente que la medida, eh, que la medida em, sea, sea causa de una consecuencia. ¿Ya? O lógicamente de la aplicación de la medida se siga una consecuencia X. No nos sirve simplemente que sea adecuado y idóneo. Lo que nos sirve en este paso del test es que de entre todas las medidas idóneas o adecuadas para alcanzar un fin, la medida que se está eligiendo por parte de la autoridad sea, como dice acá, la que afecte menos los derechos de los involucrados. Es decir, la que sea menos gravosa, ¿ya? Aquella medida o alternativa de entre un pool de medidas que se puedan tomar por parte del Estado, se tiene que preferir siempre aquella que sea más amigable, por decirlo de alguna manera, con los derechos que finalmente se van a ver afectados. ¿Ya? En el caso que les comentaba recién, imaginemos que el Estado quiere proteger la biodiversidad de la Patagonia, algún sector, para eso expropia cientos de hectáreas, 500 hectáreas. Em, pero en fin, a ver, la expropiación es la única manera, les pregunto yo, de construir una reserva nacional para proteger la naturaleza. No, ¿cierto? Porque es una de las tantas alternativas. Eh, ¿Cuál puede ser otra alternativa? Yo les pregunto. Em, por ejemplo, se puede, eh, el Estado lo que puede hacer es licitar a través de concurso público la construcción de un parque nacional no estatal, pero un parque nacional de todas maneras, pero que pueda ser administrado por un privado. Entonces, de esa manera, al particular que tiene hectáreas en la Patagonia, no le van a quitar, no le van a quitar su terreno. De hecho, va a poder hacer negocio con él si se presenta al concurso público y lo gana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que el Estado no solamente tiene la expropiación como alternativa posible, plausible para alcanzar un fin determinado, sino que también podría establecer una alianza público-privada para lo mismo. Y yo les pregunto, ¿cuál de estas dos, la expropiación y la alianza público-privada mediante una licitación, concurso público, cuál de estas dos alternativas es la menos gravosa? Bueno, en principio uno podría decir parece que el establecimiento de una alianza público-privada con licitación, con bases de licitación, en fin, de tal manera que el particular se pueda beneficiar a nivel pecuniario de la construcción de un parque, una reserva nacional en la Patagonia. ¿Ya?
No sé si me entienden. Hay distintas alternativas siempre para alcanzar un fin. Se tiene que elegir la que afecte menos derechos fundamentales. ¿Ya? Em, o, o en este mismo caso, uno también podría decir, a ver, ¿se tienen que expropiar 500 hectáreas? ¿Y por qué no se expropian 200 y construimos el parque igual? ¿Ya? Bueno, esa también podría ser otra alternativa, que de todas maneras es menos gravosa que la primera. Entonces ya tenemos tres alternativas y ahí hay que ver, ir ponderando de acuerdo a las circunstancias cuál sería la más adecuada conforme al fin que se busca alcanzar. ¿Ya? Bien. Em, y bueno, la última cosa sobre el paso 3 que ahí dice mínimo de intervención. Todo lo que estamos hablando en el paso 3 se resume en que hay que preferir la alternativa donde el Estado intervenga menos. ¿Ya? Donde el Estado intervenga menos, en menor medida, a nivel cuantitativo. ¿Ya? Por eso yo les digo que este ejercicio tiene mucho matemático. A nivel cuantitativo, ¿cuál es la medida donde el Estado afecta menos o interviene menos? ¿Ya? Y esa es la que se debe preferir. ¿Bien? Si eso es así, tenemos listo el paso 3, le ponemos un tic y nos corresponde analizar el paso número 4, que es la proporcionalidad en sentido estricto, así se llama el paso 4. La proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, la gravedad de la intervención tiene que ser adecuada al objetivo de la intervención. ¿Ya? La gravedad de la intervención tiene que ser adecuada al objetivo de la intervención. ¿Ya? Y acá yo les tengo una definición que es un poquito larga, pero que tiene todos los elementos, creo yo, de lo que significa este cuarto paso del test. Dice que la medida sea proporcional en sentido estricto significa lo siguiente: la gravedad de las intervenciones debe ser proporcionada a la urgencia o necesidad de los objetivos. ¿Ya? Si estos no son urgentes o no son muy necesarios, los instrumentos utilizados deben ser entonces de menor intensidad. Implica una ponderación entre el interés del individuo manifestado en su derecho fundamental y el interés público. Esta ponderación debe tener en cuenta la situación particular del individuo y, desde luego, no puede suponer la anulación o negación del derecho. Aquí, en la proporcionalidad en sentido estricto, tomamos elementos para evaluar, para aplicar este cuarto paso del test, tenemos que tomar elementos referidos a la urgencia de las circunstancias. La urgencia de las circunstancias. ¿Es realmente urgente, imperativo, que el Estado realice ese objetivo a través de estos medios que se proponen, de estas medidas administrativas o ejercicio del poder público que se propone? Em, para tomar el mismo ejemplo, imaginemos que en la Patagonia, esto no es así, porque en la Patagonia existen bastantes parques nacionales, pero imaginemos que en la Patagonia chilena, en la Patagonia chilena, no existe ningún parque nacional de protección de la diversidad, en fin. Eh, y además hay distintas especies en extinción, tanto animales en extinción, flora, digamos, distintas especies nativas, árboles en extinción, lo que sea. Em, bueno, pareciera que en ese caso la medida sí se justifica suficientemente, ¿no? Porque tenemos distintas especies en extinción, porque no hay nada más que lo haga, no hay nadie más no hay ningún privado dispuesto a hacerlo. Bueno, ante ese panorama, pareciera ser que sí hay que tomar alguna medida administrativa por parte del poder público, limitando derechos fundamentales de los particulares para preservar la flora y fauna, la biodiversidad de la Patagonia, ¿ya? O para conservar alguna especie en extinción. Eh, y en ese caso, bueno, actualmente también la pregunta que se hace en este test es la siguiente: ¿el bien que se busca alcanzar es mayor al derecho que se busca limitar? ¿Ya? Esa es una pregunta clave, ¿ya? O mejor dicho, el bien que se busca alcanzar
justifica necesariamente la afectación del derecho que se está imponiendo a través de una medida estatal? Y esa es la pregunta del millón, la pregunta más importante a responder. Eh, Distinto sería el caso, en este ejemplo, en el que en la Patagonia no existiera, o sea, perdón, al revés, que en la Patagonia estuviera lleno de reservas, de parques nacionales, en fin, y no tuviéramos especies en extinción, o muy pocas, digamos. Eh, bueno, en ese caso entonces parece que la medida, a pesar de haber sorteado los tres pasos anteriores, no pasaría este cuarto paso de la proporcionalidad. ¿Ya? No sortearía este cuarto paso. Y bueno, en ese caso diríamos que esta medida es desproporcionada porque se cae en el cuarto paso del test de proporcionalidad en sentido estricto. Em, Como dice allí, si los objetivos no son urgentes o no son muy necesarios, los instrumentos o deben ser de menor intensidad o derechamente simplemente no aplicarse. Y se cae la medida estatal en este paso. Em, Esta ponderación debe tener en cuenta la situación particular del individuo y desde luego no puede suponer la anulación o negación del derecho. Eso es importante porque em, este caso, o sea, mejor dicho, perdón, este paso el cuarto paso del test de proporcionalidad debe tomar en consideración las circunstancias particulares del caso, ¿ya? Por eso decimos que también es un tipo de evaluación casuística, porque lo que hace es ponderar las circunstancias, la urgencia, la necesidad específica, de tal manera que lo que hoy día nos puede parecer proporcionado, el día de mañana puede no serlo, ¿ya? Lo que nos puede parecer proporcionado, la misma medida, exactamente la misma medida, que nos puede parecer muy proporcional en la Patagonia, bueno, probablemente no lo es en, qué sé yo, en el norte de nuestro país, en Iquique, en Arica, en Calama, ¿ya? Porque depende, ahí simplemente le estoy nombrando dos factores, de acuerdo a los que se debería aplicar el principio de proporcionalidad, por ejemplo, el tiempo y el territorio, ¿ya? Em, Porque le reitero, lo que hay que hacer acá es tomar en consideración las circunstancias particulares del caso para ver si realmente esta medida se justifica en cuanto a su urgencia, en cuanto a su necesidad, en resumen, en cuanto a su proporcionalidad en sentido estricto, que es el cuarto paso del test, ¿ya? Y obviamente no puede suponer la anulación o negación del derecho. Naturalmente, que por muy necesaria, por muy urgente que sea la medida, por mucho que haya sorteado los tres pasos del test que ya hemos revisado anteriores, habiéndose cumplido todos esos requisitos, si la medida afecta el núcleo esencial del derecho fundamental, de acuerdo al 1926, si la medida afecta el núcleo esencial, entonces simplemente no puede decretarse, ¿ya? Es así de simple, ¿ya? Por eso decimos no puede suponer la anulación o negación del derecho, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar, tienen que saber que el núcleo esencial de un derecho fundamental es algo intangible respecto al poder público, que no se puede tocar, ¿ya? Es intangible. Bien, em, acá tenemos algunos casos de la vida real, ¿ya? Que yo les traje para que quizás podamos comprender un poco mejor el principio de proporcionalidad en sentido estricto aplicado a bienes jurídicos que se han discutido en nuestros tribunales, ¿ya? El primero, en primer lugar, la proporcionalidad se ha utilizado por nuestros tribunales, letra A, para controlar las diferencias entre personas establecidas por ley. ¿Se acuerdan que hablábamos del 19.2? Porque el 19.2 lo que hace es establecer la igualdad ante la ley y nos sirve la proporcionalidad nos sirve en este contexto para controlar las diferencias arbitrarias o las discriminaciones arbitrarias que establece el Estado hacia los particulares. Bueno, acá estamos justamente en ese caso, justamente en el caso del 19.2 y también vamos a ver el 19.20 a propósito de las cargas públicas, de los tributos, manifiestamente desproporcionados, ¿se acuerdan lo que hablábamos hace algún rato? Em, el rol 1254 de el Tribunal Constitucional em, nos relata el caso siguiente. El artículo 595 del COT, del Código Orgánico de Tribunales,
establecía un sistema de turno gratuito para los abogados. ¿Ya? ¿A qué nos referíamos con turno gratuito? Como su nombre lo indica, usted cuando egresaba, cuando recibía el título de abogado, eh, meses después, en algunos casos incluso semanas después, a usted lo llamaban. Lo llamaban de parte de la Corte de Apelaciones de su jurisdicción, ¿ya? Según donde usted tenía residencia. Lo llamaba a la Corte de Apelaciones y le decía, usted, Francisco Medina, le vamos a solicitar que esté de abogado de turno durante esta semana. ¿Ya? Em, y bueno, lo que tiene que hacer, o durante este mes, por ejemplo, lo que tiene que hacer es simplemente recibir las causas que le van a llegar y tramitarlas de manera gratuita, ¿ya? Sin pago. Por eso era un turno gratuito. ¿Ya? Em, y ojo, el turno todavía existe, pero con algunas diferencias que las voy a explicar de mí. Em, en este caso, se alegó por parte del gremio, obviamente, estamos hablando de una carga pública que afectaba a abogados, era un poco previsible que iban a haber problemas, y los hubo, porque nuestro gremio alegó que acá, con este turno gratuito, se está afectando la igualdad ante la ley de los abogados respecto del resto de las profesiones, ¿ya? Y también la igualdad ante las cargas públicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema jurídico? En principio, en principio, un segundo, voy a prender la luz, estoy muy en penumbras, así que vuelvo de inmediato. Em, si supiera cómo pausar esto, pausar. Ya, ahí sí. Entonces yo les decía que el problema jurídico respecto del establecimiento de turno era el siguiente. En principio, el establecimiento de turno gratuito se justifica por el bien común, ¿ya? Porque se entiende que los abogados ejercemos una profesión que es trascendente, que es vital para la consecución del bien común, para alcanzar el bien común, porque sirve a muchas personas en problemas de relevancia jurídica, en fin, toda esa argumentación, no la voy a detallar mucho más, por eso simplemente se justifica el turno gratuito, ¿ya? Bueno, pero aquí cabe señalar como si los abogados no prestáramos ningún servicio a la comunidad haciendo nuestra práctica profesional gratuita por 6 meses, que ustedes la van a tener que hacer también, y además tenemos que hacer el turno gratuito, entonces, bueno, eh, eran cosas como para evaluar, ¿no? Eh, y nuestro gremio dijo lo siguiente, eh, los abogados son la única profesión de trascendencia para el bien común, son la única profesión necesaria, vital, imprescindible para alcanzar el bien común, para ayudar a la comunidad. Porque, a ver, estamos hablando obviamente de cuestiones muy importantes como el derecho al derecho a defensa, al debido proceso, en fin, son derechos que habitualmente los abogados nos encargamos de proteger respecto a nuestros clientes. Pero, a ver, también tenemos el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la integridad física. Eh, y si eso es así, los médicos, los enfermeros, las personas en general que trabajan en la salud, que trabajan resguardando la integridad física, el derecho a la vida de las personas, bueno, no son de igual o incluso mayor trascendencia para el bienestar de la comunidad, para alcanzar el bien común, para la salud pública, que los abogados. Eh, entonces, si eso es así, si el personal de la salud, por decir algo, eh, ejercen una labor igual de noble e incluso que trata con bienes jurídicos más importantes como la vida misma que los abogados, ¿por qué ellos no tienen una especie de turno gratuito y nosotros sí? ¿Y por qué los enfermeros, los médicos, los TENS, lo que sea, no tienen que cumplir esta carga? Entonces, nuestro gremio alegó que, por favor, en buen chileno, esto no me lo dicen en el examen, estaba mal pelado el chancho, ¿no? ¿Por qué? Porque había algunos, los abogados, a los que se le está imponiendo una carga, siendo que esa misma carga es justificable e incluso más justificada o justificable respecto a otras profesiones liberales. ¿Ya?
por qué solo los abogados? ¿Por qué solo nuestro gremio? Em, por eso se alegó que esto era una desigualdad, una discriminación arbitraria respecto de los abogados, y también se están distribuyendo mal las cargas públicas, ¿ya? Porque solamente a alguna profesión se le encomienda la labor de cautelar el bien común de manera gratuita y a otras no, y a otras no se le encomienda. Entonces hay una mal distribución de las cargas públicas, ¿ya? Y de manera muy interesante, el Tribunal Constitucional aplicó el principio de proporcionalidad para resolver este caso, ¿ya? Primera pregunta. ¿Es un fin legítimo la defensa jurídica de personas con escasos recursos que no pueden pagar un abogado y que tienen que acceder a un turno gratuito? Sí, evidentemente que sí. ¿Quién podría cuestionar eso, cierto? Que las personas que con escasos recursos que no tienen para pagar un abogado tengan acceso a un turno, a un turno gratuito. Naturalmente que proteger el derecho a defensa, el debido proceso de esas personas es algo que está fuera de toda duda, de legitimidad o fuera de todo cuestionamiento en su legitimidad, ¿cierto? Entonces, primer paso, check, no hay mucho que hablar, evidentemente que esto es un fin legítimo. Segundo paso, ¿sirve el turno gratuito? eh, Sirve para esto, perdón, sirve para esto, para el fin de arriba, el fin de otorgar derecho a defensa a personas con escasos recursos. ¿Sirve para esto obligar a los abogados mediante turnos? ¿Qué me dirían ustedes? Les doy 2 segundos para pensar y responder. Recuerden que este segundo paso es solamente un ejercicio matemático. La, esta acción tiene como consecuencia esto, ¿ya? Eh, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque obligando a algunos abogados a trabajar gratuitamente, se defiende, o mejor dicho, se cautela, se protege el derecho a defensa de las personas vulnerables que no tienen suficientes recursos para pagar un abogado, ¿ya? Porque acá lo único que nos vamos a preocupar en este segundo paso es si una cosa es causa de la otra, nada más que eso, ¿ya? Evidentemente que para cautelar el derecho a defensa de las personas nos sirve, sí nos sirve el turno gratuito. Nada más que hablar, el segundo paso, check, listo. Em, y acá nos empezamos a complicar en la tercera pregunta. ¿Es estrictamente necesario imponer una obligación de atención gratuita? ¿Qué dirían ustedes? Porque de acuerdo a lo que acabamos de hablar hace algunos minutos, cuál es el ejercicio que usted tiene que hacer acá? Revisar cuáles son todas las alternativas disponibles para alcanzar el fin. Eso es lo que tiene que hacer usted. Revisar cuáles son todas las alternativas disponibles. Y de acuerdo, una vez revisadas todas esas medidas o alternativas disponibles, tiene que elegir la menos gravosa, la que tenga como consecuencia la menor intervención del Estado, ¿no? Y yo les pregunto, ¿el turno gratuito, obligar a los abogados a trabajar gratuitamente para defender a las personas que no pueden pagar un abogado, es la única alternativa para proteger el derecho a defensa jurídica de las personas de escasos recursos? Pareciera que no. Pareciera que hay otras. Pareciera que hay otras. Eh, ¿Cómo cuáles? Les pregunto. Un segundo para pensar. Bueno, por de pronto, el Estado podría pagar, ¿o no? Así por ser, digo. El Estado podría, por ejemplo, pagarle los honorarios a un abogado para que ese abogado atienda de manera gratuita a la persona. Es decir, se cumple la finalidad. La persona con escasos recursos, la persona con escasos recursos tiene garantizado su derecho a la defensa sin pagar, pero el Estado es el que le paga al abogado, ¿no? Eh, y esa es una alternativa más o menos gravosa que el turno gratuito obligatorio sin ningún pago. Evidentemente que es menos gravosa. Evidentemente que afecta con menor intensidad la medida del turno gratuito obligatorio de parte de los abogados, ¿ya? Entonces yo les diría, como, como efectivamente el Tribunal Constitucional lo decidió,
que el turno gratuito se cae acá, y se cayó acá, y fue declarado inconstitucional, ¿ya? Por nuestro Tribunal Constitucional, porque efectivamente, dentro del sinnúmero de alternativas disponibles, no digamos sin número, porque quizás no eran tantas, pero dentro de las 3, 4, 5 alternativas disponibles, el turno gratuito obligatorio era sin duda, o al menos, no era la menos gravosa, ¿ya? Habían otras alternativas que afectaban con menor intensidad derechos fundamentales, ¿no? Por eso fue declarada inconstitucional esto del turno gratuito, ¿ya? Y así, bueno, esto es un ejemplo interesante porque en este caso no fue necesario pasar al cuarto test, al cuarto paso del test, la proporcionalidad en sentido estricto, porque la medida ya se nos cayó en el tercer paso del test, ¿ya? Miren, este caso es interesante también. En la sentencia Roll 4309 del año 2002 se conoció el reclamo de la inmobiliaria Maullín, ¿ya? La cual señalaba que la ley de monumentos históricos afectaba el contenido esencial de su derecho de propiedad sobre un inmueble que había sido adquirido para fines comerciales. Lo que quería hacer la inmobiliaria Maullín era comprar un terreno para construir un mall, ¿ya? Eso. Y la inmobiliaria Maullín, adivinen, compró un terreno. Y lo que tenía que hacer ahora, con todos los permisos aprobados, era simplemente construir el mall para el cual había adquirido el terreno. Y ocurrió que en este intertanto, una vez teniendo incluso los permisos aprobados por parte de la municipalidad, eh, el inmueble, el terreno, fue declarado monumento histórico, ¿ya? O las construcciones que estaban allí de ese terreno, que se tenían que demoler para construir el mall, fueron declaradas monumento histórico, ¿ya? Por la ley 17.288, ¿ya? Y claro, los señores de la inmobiliaria Maullín recibieron la noticia de que se declaró como monumento histórico el lugar donde ellos querían construir el mall, una casa vieja. Era una casona vieja, digamos, inutilizable, en fin, que Maullín lo único que quería era demoler para construir el mall, ¿ya? Y fue declarado monumento histórico. Entonces, Maullín recibió la noticia y dijo, bueno, qué bonito, qué lindo, quizás esto va a aumentar la plusvalía del lugar. Y el abogado de Maullín se pone a revisar la ley de monumento histórico y saltan las alarmas, ¿no? Saltan las alarmas. ¿Por qué? Miren lo que dice el artículo 12, que yo lo pongo acá, de la ley de monumento histórico. Si el monumento histórico fuere un inmueble de propiedad particular, como era este caso, el propietario deberá conservarlo debidamente, y acá empieza lo complicado. No podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna sin haber obtenido previamente la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deben sujetarse las obras autorizadas. Es decir, Maullín, a pesar de haber comprado el terreno, de ser de su plena propiedad, tenía uso, goce, disposición respecto de este inmueble, de ser totalmente suyo, por así decirlo, chuta, nos encontramos con la restricción del que el Consejo de Monumentos Nacionales ahora es el que decide lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, si puedo reparar, si puedo modificarlo, si le puedo quitar una piedra o agregar una piedra a la cosa que yo compré, al inmueble que es de mi propiedad, tiene que decirlo ellos, el Consejo de Monumentos Nacional. ¿Y qué pasa si me echan para atrás el proyecto de ellos? ¿Qué pasa si ellos estiman que es de sumo valor el inmueble que está construido ahí, que en fin, yo no puedo demoler nada, no puedo hacer ningún cambio para construir el mall? Estoy fregado, como inmobiliaria muy bien. Entonces comenzaron las preguntas, ¿no? Comienzan las preguntas. Apliquemos el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque acá tenemos una medida estatal, un decreto por parte del Poder Ejecutivo que declara como monumento nacional un bien privado. Esa es la medida estatal. La medida estatal es un decreto para establecer el carácter de monumento nacional o un bien inmueble, ¿ya? Que es de dominio privado, no es de dominio estatal. Esa es la medida estatal y esa es la medida estatal que se busca cuestionar aplicando el principio de proporcionalidad de la misma manera como lo aplicamos en el caso anterior, ¿ya? Veamos.
conservar monumentos históricos es un fin legítimo. Aquí no me voy a detener, evidentemente que sí, por todas las razones que ustedes se pueden imaginar. Conservar monumentos históricos, naturalmente, que está dentro de la Constitución, está dentro de la ley y es un fin legítimo. A quien le puede caer alguna duda, es imposible. ¿Ya? Bien. Segundo paso, exigir obligaciones al dueño del inmueble sirve para alcanzar tal fin. Recuerden, en este paso no nos vamos a detener en ninguna consideración de tipo moral, de tipo jurídico, o mejor dicho, de su legitimidad extrajurídica. Solamente nos vamos a preguntar si esta acción tiene como consecuencia la conservación de monumentos nacionales. Evidentemente que sí, no le voy a caer ninguna duda a nadie. ¿Ya? Tercer paso del test. ¿Hay otros medios menos gravosos para conservar monumentos nacionales? Y esta respuesta es más complicada que lo anterior, ¿no? Porque en principio es difícil imaginar otro tipo de medidas que logren de la misma manera el fin, ¿ya? Es decir, que no afecten en ningún caso la consecución del objetivo planteado para conservar monumentos nacionales. Es difícil, en principio, pensar en otra medida. Em, Disculpe, tuve que pausar la grabación por un segundo, pero vuelvo sobre el tercer punto respecto de si existen medidas menos graves para conservar los monumentos nacionales. Yo les decía que en principio no. ¿Ya? En principio es difícil pensar en otras alternativas que puedan afectar menos el derecho de propiedad, porque ojo, a ver, por grave que es esta medida, no le vamos a quitar la gravedad, pero por grave que es, no le quita el derecho de disposición. Es decir, todavía radica el dominio en el particular que es dueño de este inmueble que se busca conservar, ¿cierto? Como monumento histórico. Em, de tal manera que esta medida no es todo lo gravosa que podría ser, para ponerlo en esos términos. Em, y por eso cuesta imaginar alguna otra medida, norma, decreto por parte del Estado que sea menos grave, que afecte menos menos del derecho de propiedad para efectos de conservar monumentos históricos. Entonces, pasado el tercer paso del test, vamos al cuarto. Se afecta de manera desproporcionada el derecho de propiedad del dueño, considerando que adquirió el inmueble para fines comerciales. Y aquí sí que, según mi opinión, estamos en problemas, en el cuarto paso del test. Porque, a ver, efectivamente se persigue un fin legítimo, efectivamente afectar el derecho de propiedad nos sirve para conservar monumentos nacionales y efectivamente no existen otras medidas, al menos a priori, eh, menos gravosas para alcanzar este fin de la conservación de monumentos históricos. Pero a ver, pensemos esto de acuerdo al propósito que tenía en mente la persona que adquirió primigeniamente este bien inmueble, y ese propósito no es otro que un propósito comercial, fines comerciales. Yo les dije, esta persona quería construir un centro comercial, ¿ya? No compró el terreno para conservar el monumento histórico o para recibir visitas los domingos, digamos. Lo que quería hacer era ejercer una actividad lucrativa. Eso es lo que quería hacer, ¿ya? Construir un mall, y le están prohibiendo, o al menos le están poniendo restricciones bastante gravosas a la hora de demoler, reconstruir, modificar este inmueble para construir este centro comercial. De tal manera que este caso, en el cuarto paso, se cae. Se cae porque el tribunal consideró que, a pesar de que se cumple efectivamente con todos los pasos anteriores, la proporcionalidad de la medida no se ajusta al fin que busca alcanzar, ¿ya? Porque se afecta el propósito. Y por eso, acá es súper importante o relevante considerar las circunstancias específicas del caso. Acá esta persona compró el inmueble con el único objeto de lucrar o de ejercer una actividad comercial con él, para efectos de construir un módulo, un centro comercial. Y esa circunstancia, el propósito que la persona tuvo al comprar el inmueble, fue considerada como el elemento clave a la hora de analizar la proporcionalidad de la medida. Por eso se declaró esta medida, este decreto, inconstitucional,
y, en fin, creo que es un ejemplo interesante para analizar en este curso, ¿ya? Así que bien, con eso entonces terminamos la materia. Espero que les vaya muy bien, estudien mucho, pongan atención en las cosas, no solo en esto, sino en toda la materia del semestre a las que yo les di mayor relevancia, que son las que suelen importarme más. Y en fin, estudien con norma, estudien con artículos que siempre son relevantes y bueno, que les vaya muy bien, no solo en este, sino en todos los ramos que tengan que cursar. Eso. Que estén bien, chao, chao.